hacemos para poder tener energía libre? Aplicamos calor, ¿sí? Y entonces ese calor es la energía libre que tenemos nosotros para poder llevar a cabo la reacción química. Pero aquí, en nuestra célula, la situación se vuelve más compleja, porque yo no puedo aplicar calor para poder llevar a cabo una reacción química, ¿sí? ¿Está claro? Ok. Bien, entonces Maestra, vamos a... disculpe que le interrumpa. Mi compañera Jackie no tiene internet, entonces dijo que si ahorita que le regrese la pudiera dejar pasar. A ver, joven, les pido un favor, me cuesta mucho trabajo porque tengo que volver a abrir, o sea, las tengo, les pido de favor que pueden conectarse a la hora, la mayoría de todos, o sea, eso igual es cierto que no tienen internet, pero igual no es cierto, son mentiras, se levantaron tarde y necesito yo interrumpir la clase, necesito andar buscando dónde dar acceso, les pido de favor, hay un horario para poder entrar a clases, ¿sí? Entonces, la mayoría de ustedes puede ser que no tengan internet, pero otro tanto es que no se levantaron a tiempo, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo, estoy ya dando clases, estoy dando acceso y me cuesta mucho trabajo hacer todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, les pido de favor que traten de conectarse todos a la misma hora, es que cada quien tiene un horario para conectarse. O sea, yo les había establecido que ya no se pueden conectar después de 10 minutos. ¿Sí? Entonces les voy a pedir por favor, tengan o no tengan internet, no los voy a dejar ya conectarse porque pierdo mucho tiempo y ando buscando dónde tengo que aceptarlos. Después de 10 minutos no se pueden conectar, jóvenes. Les pido de favor que se conecten todos de preferencia antes de las 8:05, por favor. ¿Sí? Ok, si las reacciones requieren energía se llaman endergónicas o endotérmicas. Si las reacciones liberan energía se llaman exergónicas y exotérmicas. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer nosotros en nuestro organismo para poder llevar a cabo todas estas reacciones? Ok, les dice aquí que, por ejemplo, hay procesos que son espontáneos. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos caer una pelota, vamos a liberar mucha energía. En el primer rebote libera mucha energía, en el segundo menos y así nos vamos a ir. A medida que vamos avanzando va liberando menos energía. ¿Sí está claro? Ok, ¿a qué se refiere con esto? Estos son procesos espontáneos que liberan energía. La caída de un agua es un proceso espontáneo que libera energía. Eso es lo mismo que también va a suceder en nuestro organismo. Va a haber reacciones que se pueden llevar a cabo de manera espontánea y que nosotros no necesitamos de energía adicional para que ellas se puedan llevar a cabo. Es más, hay algunas reacciones que se llevan a cabo y cuando se llevan a cabo, ellas liberan energía, ¿ok? Y entonces aquí les da el ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro organismo? Nosotros tenemos reactivos que tenemos productos. Les dice aquí que tenemos estos reactivos, tenemos estos productos, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El reactivo tiene mucha energía. Cuando genera el producto, ¿qué cosa vemos? Que va a liberar energía. Esta es una reacción exergónica o una reacción endotérmica. ¿Cuándo es común este tipo de situaciones? Cuando degradamos estructuras. Por ejemplo, tenemos una estructura compleja, la hidrolizamos, normalmente liberamos energía. ¿Ok? Estas son reacciones exergónicas o reacciones exotérmicas. Entonces, estas reacciones son muy fáciles que se puedan llevar a cabo en nuestro organismo. ¿Cuándo se complica nuestra situación? En este tipo. Cuando tenemos reactantes y vamos a generar productos. Reactantes y generamos productos. ¿Qué sucede aquí? Vamos a pasar a productos, pero el producto necesita mucha energía. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos invertir la energía. Y entonces la pregunta ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esta es una reacción endotérmica y es una reacción endergónica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí se nos va a complicar porque de algún lado necesitamos utilizar la energía. ¿Está claro? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acoplar reacciones. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer una reacción. Si yo me voy a enfrentar a una reacción de este tipo, ¿qué sería lo más fácil? Que la acoplo a una reacción que se lleve, que sea de esta naturaleza. ¿Ok? ¿Me están poniendo atención, jóvenes? O sea, ¿sí entienden esta parte? Ok. Entonces voy a acoplar.
¿Cuál es el ejemplo clásico? Yo necesito fosforilar a la glucosa. Yo necesito pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. Esta es una reacción ¿de qué tipo? Muy, muy endergónica. El pegarle el fosfato a la glucosa requiere muchísima energía. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder desplazar esta reacción? Y entonces aquí me enfrento a un problema porque ¿de dónde agarro energía para poderle meter energía, para poderle pegar el fosfato a la glucosa? Y entonces aquí se complica mi reacción. ¿Qué hago? La voy a acoplar a una reacción que me libere energía. ¿Qué significa? La voy a acoplar a la hidrólisis del ATP. Voy a hidrolizar el ATP. Cuando hidrolice el ATP, esa hidrólisis del ATP me genera energía que me permite desplazar la reacción. Y entonces a eso es a lo que se le llama reacciones acopladas. Entonces, ¿quién es la fuente más importante de energía en nuestro organismo? ATP. ¿Qué es el ATP? Si ustedes recuerdan, ATP finalmente es un nucleótido. Es un nucleótido que ¿de qué está compuesto? Está compuesto de un azúcar que es una ribosa, está compuesto de una base nitrogenada que es adenina y está compuesto de 3 grupos fosfatos. Aquí podemos observar, son 3 grupos fosfatos y hay 2 enlaces de alta energía. ¿Ok? 2 enlaces de alta energía. ¿Sí lo pueden ver ahí? Solamente tenemos 2 enlaces de alta energía. Son estos que están aquí. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa? Recuerdan ustedes que estábamos hablando de aquí una estructura, una entalpía, ¿qué es? Es la cantidad de energía que están en los enlaces de una estructura. Ahora, cuando hablamos de energía libre de Gibbs, es cuánta de esa energía libre disponible hay para llevar a cabo la reacción. ¿Ok? Bien. Tenemos entonces nosotros una molécula de ATP. Los ATPs no se almacenan. Solamente se producen para poderlos usar en ese momento. Nosotros no tenemos un almacén de ATP. O sea, jamás, nunca vamos a almacenar ATP. El ATP se hace para poderse usar en ese momento. Es uso inmediato de energía, ¿ok? El ATP provee energía porque los grupos fosfatos son inestables por las cargas negativas que ellos poseen. Y entonces estos se conocen como enlaces energéticos. ¿Cuántos enlaces energéticos tiene el ATP? 2, ¿sí? Solamente va a tener 2 enlaces de alta energía. ¿Cómo se llevan a cabo las hidrólisis de este ATP en nuestro organismo? A partir de ATP vamos a generar ADP más fosfato inorgánico. ¿Cuántos enlaces hemos utilizado? 1, ¿ok? ¿Cómo le hacemos para poder usar el otro enlace? ¿Cómo le vamos a hacer? Bien, para usar el otro enlace es, primero rompemos a este nivel. Entonces vamos a generar, lo apuntan por favor, AMP más PPI. Cuando hidrolizamos a este nivel, vamos a generar AMP más PPI. ¿Ok? Ok. Vamos a romper aquí y vamos a tener AMP más PPI. ¿Cuántos enlaces hemos usado? Si lo hacemos de esa manera. ¿Cuántos enlaces hemos usado? 2. A ver, hasta aquí. No, porque tengo P unido al otro P todavía. Eso se le llama pirofosfato. Están todavía las 2 P's unidas. ¿Cuántos enlaces he usado? 1. 1. ¿Y luego qué hago? Uso el PPI y rompo aquí. Y entonces ahora sí, ¿cuántos enlaces he usado? 2. Cuando ya rompo aquí y luego rompo acá, ¿cuántos enlaces he usado? 2. 2. ¿Sí? Bien. Cuando hagamos el balance de cuántos ATPs usamos, no es lo mismo sintetizar ATP a partir de ADP, que es difosfato, que si sintetizar ATP a partir de AMP, que es monofosfato. Si lo sintetizamos a partir de AMP, utilizamos lo doble de energía, ¿no es cierto? Porque necesitamos pegar 2 enlaces.
Si lo sintetizamos a partir de ADP, ¿cuántos enlaces necesitamos formar de alta energía? Uno nada más. ¿Está clara la diferencia, jóvenes? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Ok, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto o cómo lo vamos a usar? Cuando una reacción haya entrado a ATP y haya salido ADP más PI, más fosfato inorgánico, así como está aquí, ¿cuántos enlaces de alta energía hemos usado? Uno. ¿Sí? Ok. Y cuando hagamos nosotros las cuentas de ATP, ¿cuántos enlaces vamos a decir que usamos? ¿Cuántos ATPs vamos a decir que usamos? Otra vez, los enlaces son proporcionales al ATP. Si rompí aquí, ¿cuántos enlaces voy a decir que usamos? Uno. ¿Cuántos ATPs voy a decir que usamos? Uno. ¿Qué les acabo de decir, jóvenes? Pónganme atención y analicen. Los enlaces son proporcionales al ATP. Si yo aquí usé un solo enlace, ¿cuántos ATPs utilicé? Uno. ¿Ok? Ahora bien, voy a romper aquí. ¿Qué voy a generar? ¿Qué les dije que voy a generar si rompo originalmente aquí? ¿Qué voy a? AMP más PPI. Eso es pirofosfato. Cuando queda como PPI, es pirofosfato y ahí todavía hay un enlace de alta energía que no he usado. ¿Sí? Si rompí aquí me va a quedar AMP más PPI. ¿Cuántos enlaces he usado? Uno igual. Uno. Pero luego si ese PPI lo rompo, voy a decir que usé 2 enlaces. ¿Cuántos ATPs voy a decir que usé? 2. En un balance diría que usé 2. ¿Sí está claro? O sea, los enlaces son proporcionales a las moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿para qué quiero yo entonces ATP? Ya dije, para poder llevar a cabo reparación de tejidos, para poderme mover. ¿Para qué quiero ATP? Para las reacciones acopladas. Por ejemplo, quiero fosforilar glucosa. ¿Cómo la fosforilo? Necesito ATP. Necesito que el ATP hidrolizarlo para poder llevar a cabo reacciones acopladas. ¿Sí está claro? Necesito para poder hacer contracción, o sea, para que el corazón funcione, necesito ¿qué cosa? Necesito ATP. Para hacer una transmisión de una señal nerviosa, ¿qué necesito? ATP. Y entonces de tal manera que el ATP juega un papel sumamente importante en nuestro organismo y es importantísimo que lo estemos sintetizando. ¿Sí? Ok. Ahora bien, ¿cuánta energía me libera? Me libera el ATP. ¿Sí? Está claro que el ATP lo voy a hidrolizar y voy a generar ADP más PI. ¿Cuántos enlaces tengo? Uno. Utilizado. Y entonces les dice aquí, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Tengo nada más 2 enlaces. Cuando se lleve a cabo la hidrólisis del ATP, voy a generar ADP más PI. ¿Cuántos enlaces he usado? Uno solo. Y ahora sí, ¿qué es lo que sucede? Ese enlace me va a generar 7.4 kilocalorías por mol a pH 7. 7.3, kilocalorías por mol a pH 7. Es la cantidad de energía que me va a liberar. De tal manera que si yo quiero fosforilar la glucosa, ¿qué es lo que necesito tener? Necesito y voy a depender de la hidrólisis del ATP. Es una reacción acoplada. ¿Qué significa? Que para poderle pegar un grupo fosfato a la glucosa, debería de usar menos de 7.3, la reacción debe de usar menos de 7.3 kilocalorías por mol. Porque eso es lo que da un solo enlace. ¿De qué va a depender? Del pH. Entonces, esto va a ser sumamente importante. Bien, entonces las reacciones acopladas, les queda claro que necesito yo, si hay una reacción que necesita energía, la acoplo a una reacción que requiere energía. Ok, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del músculo, él no usa ATP para llevar a cabo directamente la contracción muscular. ¿Qué va a hacer el músculo? Va a formar, a partir de ATP, fosfocreatina. Y fosfocreatina es la molécula que yo voy a usar
para que mi músculo se pueda mover. O sea, yo no puedo usar directamente ATP. Antes de usar ATP, se formó fosfocreatina, ¿sí? O sea, mi músculo es el único que no puede usar directamente ATP. O sea, ese ATP se usó primero para poder formar fosfocreatina. Una vez que yo utilicé fosfocreatina, ¿qué va a suceder? Voy a usar fosfocreatina y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a usar fosfocreatina y entonces voy a generar un compuesto que se llama creatinina. Y no sé si ustedes han escuchado que de repente en un laboratorio nos determinan creatinina en suero. La creatinina pregunta de dónde viene. O sea, ¿de dónde vendría la creatinina? El tejido muscular. Del tejido muscular. Y si yo tengo mucha creatinina, ¿qué entienden ustedes? Si yo tengo mucha creatinina en suero, de entrada, ¿qué entenderían ustedes? ¿Qué significa mucha creatinina en suero? ¿Qué estoy haciendo qué? Otra vez. Ejercicio. ¿Qué estoy haciendo qué? Ejercicio. Estoy haciendo mucho ejercicio. O sea, estoy usando mucho el músculo. O sea, si yo hago mucho ejercicio, ¿qué significa eso? Que para cada movimiento muscular que yo haga, use la fosfocreatina. ¿Quién es el producto final de la fosfocreatina? La fosfocreatinina. ¿Quién es el producto para usar que me va a aportar energía? Fosfocreatina. ¿En qué la voy a convertir? Una vez que me da la energía, la convierto en creatinina. ¿Sí está claro? La voy a convertir en creatinina. Esa creatinina sale del suero y la tengo que eliminar. ¿Sí? ¿Por dónde la elimino? Por los riñones. Entonces, es importante esto porque muchas veces, por ejemplo, les preguntan que de dónde viene la creatinina y pronto ustedes se sacan una explicación que dicen que la creatinina viene de las proteínas, no tiene nada que ver, que vienen de las proteínas musculares. No tiene nada que ver, es la forma de energía del músculo. ¿Y qué significa eso? Cuando yo ejercité el músculo. ¿Y qué significa ejercitar? El hecho de haberme levantado y haber caminado, necesité fosfocreatina. ¿Sí está claro, jóvenes? Necesité fosfocreatina. ¿Quién es mi producto final? Creatinina. ¿Sí está claro? Creatinina. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí. Ok. Bien. Entonces, creatinina es un producto de que hice mucha energía, punto. Es todo lo que significa para mí. Entonces, vamos a tener otra cosa muy importante en nuestro organismo. Yo necesito quitarle a mi molécula los hidrógenos, ¿no? Yo me comí una glucosa y yo necesito quitarle a la glucosa los hidrógenos. ¿Cómo le hago para poderle quitar los hidrógenos? ¿Cómo le hago para poderle quitar los hidrógenos a esa molécula? ¿Quién se los va a quitar? Las coenzimas. ¿Quiénes son las coenzimas que acabamos de ver? ¿Me pueden decir quiénes son? NAD, FAT. ¿Y quién otra? NADP. ¿Sí? ¿Esas de dónde provienen, jóvenes? ¿Quién es su origen? Las vitaminas. ¿Ok? ¿De dónde yo agarré coenzimas? Pues de las vitaminas. Y entonces, ¿y las vitaminas de dónde las agarré, jóvenes? De la comida de la dieta. Me las tuve que comer. No hay forma de que yo pueda sintetizar vitaminas. ¿Está claro? Yo no puedo sintetizar, ni yo, ni ustedes, ni nadie puede sintetizar vitaminas. ¿Sí está claro? ¿Qué tuve que hacer? Me las tuve que comer. Ahora sí. Alan, enciende la cámara, por favor. Sí, maestra, le mandé mensaje que no quería que se destabilizara mi internet. Ah, ok. Ok. Bien. Vamos a ver. Yo que necesité comer vitaminas. ¿De dónde voy a adquirir yo vitaminas, jóvenes? ¿Dónde yo tomo vitaminas? ¿De dónde las agarro? Las verduras. Y De las verduras. No, pero fíjense bien, ¿de dónde vienen? Vienen en frutas, de manera natural, en frutas y verduras. Y no hay más, jóvenes. De manera natural es donde las vamos a encontrar, en frutas y verduras. ¿Ok? Pero si ustedes cuecen las verduras, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el problema de las vitaminas? Que son muy termosensibles. Entonces, ustedes cuecen sus vitaminas y ¿qué sucede? Se destruyen las vitaminas. O sea, cuecen sus verduras, se destruyen las vitaminas, ¿no?
Y entonces, ¿cómo deben de consumir ustedes las verduras para que puedan estar disponibles estas vitaminas? ¿Crudas? Crudas, ¿no? Les quiero preguntar, ¿y cuántas verduras comen? ¿Crudas? Muchas. Tomate. No, es el jitomate. Fíjense, por favor. ¿De verdad tienen una dieta balanceada todos ustedes? Se vieron bien Creer que falsos. sí. ¿Tienen una dieta bien balanceada ustedes? A ver, Probablemente no. no la tienen, jóvenes, sobre todo por la edad que tienen, no tienen una dieta balanceada. Ok. Entonces, fíjense bien, ¿para qué eran mis vitaminas? ¿Para qué acabamos de decir que eran las vitaminas? Para obtener las coenzimas. Para tener las coenzimas. ¿Para qué eran las coenzimas? Para el Para metabolismo. oxidar. Para oxidar la glucosa que yo me comí. ¿Ok? Ese hidrógeno que le quité a la glucosa, ¿a dónde lo llevo? ¿A qué vía metabólica les dije? Anabolismo. No, ¿a qué vía Cata- específicamente? O sea, ¿a qué vía la llevo? A la cadena respiratoria. ¿Sí? Porque ahí en la cadena respiratoria entrego los hidrógenos. ¿Sí? Pero ¿qué necesito hacer para que esa cadena respiratoria funcione? Su nombre lo dice. ¿Qué necesito hacer? Respirar. Pues necesito respirar, jóvenes. O sea, y les quiero preguntar, ¿alguna vez ustedes justamente se habían hecho esa pregunta? ¿Para qué respiran? ¿Para qué respiran, jóvenes? Para no morirme. Y eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Respiran para no morirse, jóvenes. ¿En dónde está la muerte? Bueno, pero también causa muerte, ¿no? O sea, respirar mata. Porque creamos un proceso de oxidación en nuestras... No, pero no causa la muerte. No. Bueno, o sea, progresivamente sí. O sea, en cierto No. punto, pues vas oxidando tanto. Ok, Sí, ¿no? a ver. Son cosas diferentes, jóvenes. ¿Sí? A ver, otra vez. Yo necesito, Gil, ¿me estás poniendo atención o qué estás haciendo? Fíjense bien, yo necesito comer, pero también necesito respirar. ¿Para quién necesito respirar? Ahora sí, díganme ustedes. ¿Para quién necesito respirar? Vivir. ¿Qué acabamos de ver, jóvenes? ¿Para qué necesito respirar? Para oxidar. Para llevar a cabo Para oxidar. la cadena oxidativa. Ahora sí, para que me funcione, para que funcione ¿quién? ¿Qué vía metabólica? ¿Qué vía metabólica? La cadena respiratoria. La cadena respiratoria. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué es la cadena respiratoria? Lo que hace la cadena respiratoria, justamente se llama cadena porque transporta en una serie de cadenitas, en una serie de proteínas que están en cadena, que transportan electrones. ¿Ok? Y la pregunta es, fíjense bien, pónganme mucha atención, jóvenes. Pónganme mucha atención lo que les voy a decir, dejen el celular y me ponen atención. Llega NADH a la cadena respiratoria. ¿Qué cosa entrega? Hidrógenos. De tal manera que llegue el NADH reducido y cómo queda cuando llega a la cadena respiratoria. ¿Cómo quedaría? Oxidado. Queda oxidado. ¿Qué entregó? ¿Qué cosa entregó? Hidrógeno. Hidrógenos. Pero a la cadena respiratoria solamente le deja electrones y los protones los suelta en la matriz mitocondrial, porque todo esto se está llevando a cabo en la mitocondria. ¿Sí? Todo se está llevando a cabo en la mitocondria, ¿ok? Entonces, llega el NADH, entrega sus hidrógenos, pero esos hidrógenos los descompone y solamente deja electrones en la cadena respiratoria. Y les estoy diciendo que es una cadena porque es una serie de proteínas que hacen cadena de transporte. ¿Qué significa eso? Si fuera una cadena transportadora de electrones ¿qué significa? Son 4 complejos de manera importante que están formando parte de la cadena respiratoria. Llega NADH y le entrega sus electrones al complejo 1. ¿Cómo queda el complejo 1 cuando recibe los electrones? ¿Oxidado o reducido? ¿Cómo queda? Reducido. Y ahora sí, ese complejo 1 se los va a entregar al complejo 3. ¿Sí? NADH llega y entrega sus electrones al complejo 1. ¿Cómo queda el complejo 1? Reducido. NADH se los va a entregar al complejo 3. ¿Cómo queda el complejo 3? Reducido. ¿Cómo queda el complejo 1? Oxidado. Oxidado. Complejo 3, ¿a quién se los va a entregar? Al 4. ¿Cómo queda el complejo 4? Reducido. ¿Cómo queda el complejo 3?
Oxidado. Oxidado. Y entonces una cadena, nos faltó el complejo 2. Al complejo 2, NADH llega y entrega sus electrones al complejo 1, pero FADH se los entrega al complejo 2. ¿Sí? Se los entrega una proteína más adelante. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Quién es el último aceptor de electrones de esta cadena respiratoria? ¿Quién es el último aceptor de electrones? ¿Quién sería? El oxígeno. El oxígeno. O sea, necesita haber oxígeno para que esos electrones se le entreguen al oxígeno. Cuando esos electrones se le entregan al oxígeno, se va a generar moléculas de agua. ¿Ok? Se les entregan esos electrones al oxígeno y se van a formar moléculas de agua. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Sí? Ok. Se van a generar moléculas de agua. ¿Quién es el producto final de la cadena respiratoria? Si yo les preguntara, ¿quién es el producto final de la cadena respiratoria? ¿Qué me dirían? El agua. El agua. ¿Quién alimenta la cadena respiratoria? Es la otra pregunta. ¿Quién alimenta la cadena respiratoria? Las coenzimas. ¿Eh? Las coenzimas. Las coenzimas. ¿Pero quién es el último aceptor de electrones? El oxígeno. El oxígeno. Ok. El último aceptor de electrones es el oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿qué va a pasar, jóvenes? ¿Qué no va a haber? Agua. No se completa la cadena. Pero en realidad, No hay oxidación. si no hay oxígeno, no va a haber cadena respiratoria. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede en los NADH? Llegan y entregan sus electrones, ¿y a quién se los entregan? ¿A quién se No los van le a quieren entregar? entregar. No hay a quién entregarle. Y entonces en ese momento estamos hablando de una condición anaeróbica porque no hay cadena respiratoria. ¿Sí está claro? ¿Qué no hay? ¿Qué cosa no hay, jóvenes? Cuando digo que no hay una cadena respiratoria es porque ¿qué cosa no hay? Oxígeno. Oxígeno. No hay oxígeno. ¿Está claro? No hay oxígeno. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Y bueno, y todo este rollo, ¿para qué? O sea, la pregunta es, ¿y para qué quiero yo oxidar? ¿Para qué quiero hacer una cadena respiratoria? ¿Para qué quiero oxidar? ¿Para qué quiero respirar? Y entonces resulta que cuando la cadena respiratoria se está llevando a cabo, ¿qué les dije? Es una cadena. Cuando el complejo 1 toma esos electrones y los pasa al complejo 3 y luego al 4 y luego al oxígeno, va a haber una caída de potencial de oxidorreducción. O sea, a medida que pasa la cadena respiratoria hay una caída de potencial de oxidorreducción. ¿Sí me entienden eso? O sea, la primera proteína tiene mucho potencial de oxidorreducción, la siguiente proteína menos y la siguiente proteína menos. De tal manera que al final, en esta cadena respiratoria, ¿quién tiene menos potencial de oxidorreducción? El oxígeno. El oxígeno. O sea, él es el que tiene menos potencial. En esa caída de potencial de oxidorreducción, fíjense bien, es que esto resulta algo así como medio loco y medio alucinado, pero nada más por eso les dieron el premio Nobel, ¿sí? O sea, en esa caída de potencial de oxidorreducción, jóvenes, yo estoy liberando, o sea, ¿qué hago con esa diferencia de potencial de oxidorreducción? ¿Qué significa potencial de oxidorreducción? La capacidad de poder aceptar y donar electrones. Eso finalmente se convierte en energía. O sea, el que el 1 tenga mucha capacidad y el 3 tenga poca capacidad, esa diferencia de potencial de oxidorreducción es energía. ¿Qué hace mi mitocondria con esa diferencia de potencial? Estas proteínas están colocadas en la membrana interna mitocondrial. La mitocondria tiene dos capas lipídicas. Esta cadena respiratoria se está llevando a cabo en la capa interna. ¿Sí vamos bien? Esas proteínas están insertadas en la capa interna. Esa diferencia de potencial la va a usar la mitocondria para poder lanzar protones al espacio intermembranal. Esa diferencia de potencial que hay entre complejo 1 y complejo 3 lo usa la cadena respiratoria para poder lanzar protones al espacio intermembranal de la mitocondria. ¿Cuáles protones? ¿Recuerdan que quién llegó? Llegó NADH, que le entregó a la cadena respiratoria. ¿Qué cosa les acabo de decir que le entregó a la cadena respiratoria? ¿Qué le entregó? Electrones. ¿Y qué cosa liberó? Protones. Esos protones son los que va a lanzar. A ver, me están poniendo atención porque les dije que es algo así medio, o sea, quién sabe cómo se lleva a cabo ahí, pero dicen que así es. Ese potencial de oxidorreducción sirve para que la mitocondria lance esos protones que quedaron en la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal.
Y entonces ahora tengo un montón de protones en el espacio intermembranal de la mitocondria, que significa entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. ¿Sí vamos bien, jóvenes? Ok. Esos protones, jóvenes, los tengo que regresar. ¿A dónde? A la matriz mitocondrial. ¿Vamos bien? ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Bien, antes de pasar a eso, aquí es importante que entiendan que entonces vamos a llevar a cabo procesos de oxidorreducción. ¿Qué significa eso? Yo en una glucólisis, en una reacción específica de la glucólisis, entró NAD. O sea, entró NAD, ¿cómo iba? Oxidada o reducida. Si digo a NAD. Oxidada. Oxidada. ¿Qué le pasó a ese NAD? Después de esa reacción, ¿cómo tiene que quedar? Oxidado o reducido. Reducida. Pero él para reducirse tuvo que oxidar una molécula de la glucólisis, ¿sí? Y ahora sí, le quitó hidrógenos ya a la glucosa, se dirige a la cadena respiratoria, entrega esos hidrógenos ahí, la cadena respiratoria se lleva a cabo. ¿Qué necesito hacer? Como glucosa y respiro, y como glucosa y respiro, y así funciona la cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Como glucosa y respiro. Y entonces, ¿para qué me sirve eso? Para traslocar protones al espacio intermembranal de la mitocondria. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Quiénes son mis acarreadores de hidrógenos? NAD, FAD y NADP. ¿En qué los voy a convertir entonces? En NADH, FADH y NADPH. ¿Qué son ellos? Vitaminas. Su origen es vitaminas. Ahora bien, ¿para qué los quiero? ¿Para qué los quiero? Para poder alimentar la cadena respiratoria. Y entonces les dice que cuando yo lance esos protones al espacio intermembranal, queda muy protonado el espacio intermembranal. Por algún lado, yo tengo que regresar el equilibrio en mi mitocondria. Esos protones los voy a regresar por un poro, una proteína, perdón, no un poro. Los tengo que regresar a través de un complejo proteico que se llama ATP sintasa. Esa ATP sintasa, cuando los protones van regresando y regresan otra vez a la matriz mitocondrial, intentando lograr el equilibrio, ¿qué sucede? Esos protones, va a tomar la ATP sintasa la energía y genera ATP. ¿Sí me entienden? ¿Sí entienden, jóvenes, qué es lo que hace? Imagínense, por ejemplo, nuevamente, me voy a poner como si estuviéramos en un pasillo. El pasillo, en el pasillo es como si fuera la matriz. Imagínense que, por ejemplo, el pasillo es la matriz mitocondrial. La pared de un salón es la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Entre una pared y la otra pared de un salón, la otra pared es la membrana externa mitocondrial. ¿Qué vamos a hacer en la cadena respiratoria? Vamos a pasar protones del pasillo hacia el salón, ¿sí me entienden? Ese salón es el espacio intermembranal de la mitocondria. El salón se llena de protones. ¿Sí vamos bien? Como se llena de protones, se dice que vamos a crear un gradiente electroquímico. ¿Sí, jóvenes? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Vamos a crear un gradiente electroquímico. ¿Por qué se le llama gradiente electroquímico? Eléctrico por las cargas y químico porque modificamos el pH. Nuevamente, cuando lanzamos los protones, creamos un gradiente electroquímico. Eléctrico por las cargas, químico por el pH. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? O sea, esto está así como medio alucinado, pero necesito que lo entiendan, porque es gracias a esa alucinación, fue un premio Nobel y gracias a esa alucinación estamos vivos, ¿no? Ese gradiente, llenamos el salón como si llenáramos ese espacio intermembranal de protones y entonces hay muchos protones ahí en el salón. Fíjense bien, el salón no debe de tener protones. Hay que regresarlos por algún lado, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer para poder nosotros llegar al equilibrio en este momento? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a regresar esos protones nada más por una zona. ¿Cuál es esa zona? ATP sintasa. Vamos a suponer que los vamos a regresar por la puerta. Es el único lugar por donde se pueden salir los protones, en la puerta del salón. ¿Cómo se llama esa puerta? ATP sintasa. Pero esa puerta es toda una maquinaria. Porque cuando esos protones se regresen, acuérdense que nosotros usamos la diferencia de potencial de oxidorreducción para poderlos lanzar. Ahora, cuando yo los regrese, ¿qué necesito? ¿Qué necesito aquí?
O sea, cuando yo los regrese, ellos venían cargados de energía. Esa ATP sintasa es todo un sistema, de tal manera que cuando los protones se regresen otra vez al pasillo, o sea, a la matriz mitocondrial, la puerta trae todo un esquema de trabajo que cuando esos protones salgan, les quita la energía. ¿Sí más o menos les queda claro? Esa ATP sintasa les quita la energía y entonces esa energía que esos protones traían, ¿en qué lo voy a convertir? En ATP. Entonces, cuando regresen los protones por la ATP sintasa, voy a llevar a cabo lo que se conoce como la fosforilación oxidativa. ¿Por qué se le llama fosforilación oxidativa? Porque ¿qué intervino? ¿Quién intervino? ¿Quién intervino, jóvenes? ¿La ATP sintasa? No, otra vez. Se le llama fosforilación oxidativa. La pregunta es, ¿por qué? No, otra vez. Oxidativa. ¿De quién dependía que se llevara a cabo el proceso? Que hubiera qué cosa, jóvenes. Que haya qué. Oxígeno. O sea, tuvimos que haber respirado para llevar a cabo la fosforilación oxidativa. Si no respiramos, no hubo fosforilación oxidativa. ¿Ok? Y entonces ya regresa la membrana mitocondrial a su equilibrio y entonces ya deja de producir ATP. ¿De qué dependía entonces? ¿Qué decimos? Que la cadena respiratoria, ¿a qué la acoplamos, jóvenes? A la fosforilación oxidativa. ¿Sí vamos bien? Carlos Emilio, ¿me estás poniendo atención? ¿Sí? ¿De qué te estás riendo, Carlos Emilio? Está muy complicado el tema. Ok. ¿Sí? O no sé qué estés haciendo, pero bueno. A ese proceso se le llama fosforilación oxidativa. Entonces dice que cuando nosotros degradamos moléculas, se va a liberar energía atrapada en las moléculas. Esa energía atrapada, ¿quiénes son? Son enlaces. ¿Quién la va a tomar? De entrada. ¿Quién la va a tomar? Las coenzimas. ¿Qué necesito yo tener en mi organismo para poder hacer un proceso metabólico eficiente? Vitaminas. ¿Ok? Y les quiero preguntar, jóvenes, si ustedes no comen frutas y verduras, ¿qué cosa no tienen? ¿Qué cosa no tendrían? Vitaminas, coenzimas. No tienen vitaminas. Entonces la pregunta que les quiero hacer, ¿y las coenzimas entonces ustedes dónde las van a sacar? De ningún lado. No hay forma. Y entonces si ustedes no tienen consumo de vitaminas y frutas, consumo de frutas y verduras adecuado, ¿qué tendrían que hacer, jóvenes? ¿Más proteína? Malas por suplementos. No tiene nada que ver las proteínas. Fíjense bien, no tiene nada que ver las proteínas. ¿Qué tienen que hacer? Si ustedes no están consumiendo frutas y verduras a las proporciones adecuadas, ¿qué deberían de hacer ustedes? Ahora sí. Tomar suplementos. Tomarlas por suplementos. Suplementos vitamínicos. ¿Y qué cosa sucedió con ustedes o qué sucedió con la mentalidad de sus papás? ¿Cuál es la opinión de los papás? ¿Ya no las necesitan, jóvenes? Y la pregunta es, ¿a qué caray? Pues están muertos o por qué. ¿Sí? Ya no las necesitan. Porque la idea es que cuando las necesitaron, jóvenes. Cuando eran niños. Cuando eran niños. Porque necesitaban para crecer, efectivamente. ¿Qué necesitaban? Muchas vitaminas cuando eran niños. Porque estaban en un proceso de crecimiento y es cuando el metabolismo está todo lo que da. Pero resulta que ahorita, ¿qué necesitan ustedes? Necesitan vitaminas para sobrevivir. Y entonces, ¿qué problema tendríamos si la cantidad de vitaminas no es suficiente? ¿Qué tenemos poco, jóvenes? Energía. Coenzimas. Pocas coenzimas y por lo tanto al final poca energía. Y entonces, ¿cuál sería un síntoma de ustedes? Cuando no tienen suficientes vitaminas. Debilidad. Fatiga. Mucha fatiga. Están cansados, jóvenes. ¿Sí? Están cansados porque no tienen suficientes vitaminas. Y entonces aquí, ¿en qué momento decidieron o en qué momento ustedes? Porque bueno, al final la decisión la tomaron los papás, que ustedes ya no necesitaban vitaminas porque ya crecieron, ¿no? Y la pregunta es, sí, pero nada más que tu hijo necesita vivir. Entonces, ¿cómo le hacemos para que mi hijo viva y viva bien? ¿Qué necesitan ustedes consumir? Vitaminas. Vitaminas. ¿Sí está claro, jóvenes? Ahora bien, deben de tener ustedes también, o sea, las vitaminas, los suplementos vitamínicos, viene muy claro cuánto necesitan consumir. ¿Sí? Bueno, no sé ustedes de qué época son. Bueno, supongo
bueno, ya les había comentado yo que ustedes son de la edad de mis hijos, ustedes son de la época de las vitaminas de gomitas, ¿no es cierto? Sí, o de chocolate. ¿Sí? Eran las, o sea, son de esa época. Es que de mi época o no de mi época, todavía les estoy diciendo que una generación 10 años antes que ustedes fueron de esas vitaminas que tragarse la vitamina era morir, porque igual te podía quedar torada la vitamina en la garganta y era un problemón consumir vitaminas. Pero después de eso, a alguien se le ocurrió que la mejor forma para que un niño aceptara unas vitaminas era que se podían incorporar en gomitas. Fíjense bien, jóvenes, estas tecnologías, ¿quién finalmente las desarrolla? Es una tontería, pero no es nada fácil. ¿Quién cree que está a cargo de esos diseños? ¿Quién tiene una participación sumamente importante en ese tipo de diseños? Los biotecnólogos. ¿Sí? Y es una tontería, jóvenes, pero vea el dineral que genera. ¿Sí? ¿Cómo le hago para que mi niño coma vitaminas? Porque si sé que si le doy una cápsula de vitaminas, ¿qué va a suceder? Que no se la va a querer tragar. Y entonces, ¿qué hago? Pues para pronto se me ocurre que voy a hacer una copita. Pero vean lo interesante de esto. Es que además tengo que incorporarle la gomita me tiene que quedar con una buena... Y no sé si ustedes también son de la época y ahorita seguramente si lo siguen consumiendo, ¿qué problema ven en las gomitas? ¿Qué problema ven en el frasco? Pueden tener mucho azúcar. De entrada es que trae mucho azúcar. ¿Qué otra cosa trae? O sea, ¿no les ha pasado que de repente compran un frasco de vitaminas y no pueden despegar una gomita de la otra? No sé si les ha pasado. Es un problema tecnológico. O sea, y tú dices, bueno, pues total, me como las 10 vitaminas que vienen juntas porque no las puedo despegar. Y entonces ese es un problema, porque el exceso de vitaminas les puede también hacer daño. Ellas se pueden oxidar y entonces ahora tienen un problema oxidativo a consecuencia de las vitaminas. ¿Sí? Entonces tampoco se pueden hipervitaminar. ¿Está claro? Porque no sé si alguna vez lo hicieron y no sé si alguna vez ustedes lo llegaron a hacer cuando eran pequeños, que de repente abrían el frasquito de las vitaminas y como eran gomitas, ¿qué hacían? No sé si alguna vez se comían como si fueran los ositos, ¿no? Sentados con el frasco abierto comiéndose todas las vitaminas, ¿no? ¿Eran importante que les dieran vitaminas? Sí, si no tenían una buena alimentación, jóvenes. Si no tenían una buena alimentación, ¿ustedes necesitaron vitaminas? Sí. Y entonces les quiero preguntar, ¿a todos les dieron vitaminas? Yo creo que no. Que no me querían. Sí, no los querían. O sea, conclusiones, espero que no estén escuchando sus papás, pero no los querían. ¿Y qué pasaría si hay un exceso de vitaminas? Justamente es eso, es que la vitamina se oxida. Y entonces te desencadena procesos oxidativos. ¿Cuál es el problema de que te oxides? Cuando tienes procesos oxidativos muy altos, esos productos de oxidación, por ejemplo, muchas de las enfermedades empiezan con procesos oxidativos. ¿Cuáles son las enfermedades? La mayoría de las enfermedades metabólicas, el mismo cáncer empieza con procesos oxidativos. Entonces tienes que evitar oxidar. Te tienes que evitar oxidar. ¿Sí? Entonces, con antioxidante. ¿Mande? Con antioxidantes. Por eso deberían de consumir antioxidantes. ¿Sí? Por eso deberían de consumir antioxidantes también, jóvenes. ¿Y a ustedes les preocupa eso? A ver, jóvenes, les quiero hacer una pregunta. Les quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes estaban, creo que ese ejercicio se hace a nivel de prepa, ¿les hicieron el árbol de las enfermedades? ¿Se los pidieron? ¿No lo hicieron? Ese es un ejercicio súper interesante. A mí me encantó con mis hijos, porque además mis hijos estudiaron, fue a nivel de prepa, en diferentes prepas. Y cada una de las prepas les pide ese ejercicio. Es el árbol de las enfermedades y está súper interesante, jóvenes, porque fíjense bien, les quiero preguntar. ¿Ustedes saben de qué están enfermos o sea, mamá y papá? ¿Saben de qué están enfermos? A lo mejor algunos sí, pero estoy segurísimo que muchos de ustedes ni siquiera saben de qué están enfermos sus papás. Lo más interesante, jóvenes, de qué están enfermos los abuelos. ¿Saben ustedes el historial de enfermedades de sus abuelos? Es que no, o sea, no creo que se sepan todo el historial. Pero lo más importante, y se sabe el historial de los bisabuelos. Y entonces, ¿por qué es importante ese árbol de la salud? ¿Por qué? Enfermedades. Por las hereditativas, hereditarias. Enfermedades, o sea, les quiero hacer una pregunta. ¿De qué se van a morir ustedes? Probablemente diabetes. En la moto. Como mi abuelo.
O sea, seguramente Temor. puede morirse de un accidente, eso sí, es muchas posibilidades porque son de las porcentajes de muertes más, creo que la tercera o cuarta causa de muerte en México. Pero dentro de las principales enfermedades de muerte en México, las que ocupan los primeros lugares son diabetes, cáncer y problemas cardiovasculares. Y les quiero preguntar, ¿y ustedes han hecho alguna vez el ejercicio? ¿Por qué es importante esto? Fíjense bien, ¿por qué es importante? Se los quiero decir, jóvenes. Si sus papás, si sus abuelos tienen cáncer de próstata, ¿qué creen? Que ustedes también la van a tener. ¿Sí? Niñas, si su mamá, su abuela, sus tías tienen cáncer de mama, ¿qué creen? Ustedes también lo van a tener. Y entonces la pregunta es, ¿y para qué quieren saber eso? ¿Para qué? Para prevenir. Nos duele prevenir. Y bueno, ¿eso significa que no les va a dar? No. No, sí les va a dar. Nada más que, ¿qué sería? ¿Para qué necesitan ustedes tener esa información, jóvenes? ¿Para qué necesitan tenerla? Tener como los cuidados y evitar que los factores del ambiente la puedan desarrollar, ¿no? Por ejemplo, es eso. O sea, si ustedes vienen de ambos papás diabéticos, fíjense bien qué tienen que hacer. Si ustedes dos saben que vienen, si ustedes saben que vienen de ambos papás diabéticos, seguramente les va a dar diabetes. Y eso significa que forzosamente les tiene que dar, no necesariamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Evitar subir de peso. ¿Qué tienen que hacer? Muchísimo ejercicio aeróbico. Tienen que cuidar un montón la alimentación, porque eso va a ayudar a que no les dé. ¿Sí? Pero no hacen eso, jóvenes, y todos van a estar diabéticos. Fíjense bien lo más interesante de todo. La pregunta es, si mi papá tiene cáncer de próstata, ¿yo podré tener? Sí, seguramente. Hay muchas posibilidades de que yo tenga, bueno, yo no, pero un hombre sí, ¿no? Y lo interesante, jóvenes, de esto es, ¿y cómo le puede hacer para evitarlo? Pues a lo mejor llevar una vida lo más sano, hábitos lo más saludables posibles. Eso significa que no me dé, no, igual te va a dar, pero que sí es importante. Tú ya sabes ¿qué sabes? Que te puede dar. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? A cierta edad te tienes que empezar a hacer los estudios. ¿Por qué es importante, jóvenes? Porque el cáncer, ustedes lo paran en cierta etapa. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Está claro? Si yo vengo de mamá, abuela, tías con cáncer de mama, ¿qué seguramente voy a tener? Pues cáncer de mama. ¿Qué tengo que hacer? Mis mastografías las tengo que hacer a edades muy tempranas y me la tengo que hacer cada año porque yo lo puedo parar antes de cierta etapa. ¿Sí está claro, jóvenes? Por eso es importantísimo. ¿Por qué no se los piden en la primaria? Porque ustedes creen que a un chico de primaria les interesa eso. Por eso esa actividad se hace a nivel de prepa. Pero entiendo yo que no todo el mundo lo hace, ¿no? Entiendo que ustedes no lo hicieron. Pues ustedes no saben y sería importante que de repente, cuando no tengan nada que hacer, que se sienten con el abuelo o la abuela, ahorita aprovechando que ellos están un poco encerrados, platiquen con ellos y pregúntenles en realidad de qué padre, o sea, que les platiquen, bueno, si tienen tiempo y calma, ¿no? Porque igual los otros se sueltan 4 horas, pregúntenles de qué están enfermos, de qué ha estado enfermo la familia, por qué jóvenes, porque de eso se van a morir ustedes. No se les olvida nunca, de lo que están enfermos los abuelos se van a morir ustedes, ¿sí? Entonces, es nada más como para que lo tengan así en algún rato libre que no tengan nada que hacer, lo consideren, ¿ok? Bien, después de este mensaje, que espero que sea un mensaje de vida, lo tengan muy presente, jóvenes, por eso se los piden a nivel de prepa. Pensé que era como parte de un programa ya establecido por la SEP, porque les digo que mis 2 hijos de diferente prepa lo hicieron y fue súper interesante porque se dieron cuenta, o sea, miren, mi hija cuando termina fue la que más se espantó porque ¿cuál es la preocupación aquí? ¿Cuál es la preocupación de ella? O sea, ella sabe y trae un historial y dice que ella sabe ya de que se va a morir, que más bien se espantó, pero sí está consciente de lo que ella podría morir. Entonces dice que es capaz, incluso dijo, mamá, soy capaz que en el transcurso de mis años de vida mute y de repente me convierte en hombre y soy capaz hasta de presentar enfermedades que son comunes de hombres. Digo, ya hasta me espanté, o sea, por toda la herencia que trae de todas las enfermedades. Y entonces hay un mensaje bien importante, jóvenes, cuando ustedes van a formar una relación y han decidido
juntarse a vivir con alguien, casarse, como ustedes quieran, en cualquier situación, ¿qué deberían de saber? Alejandro Ojeda no es de este grupo, ¿verdad? ¿O sí? Sí es. Creo que sí. Díganme ustedes, cuando ya decidieron que van a vivir con alguien, antes era, ¿en qué trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Qué le deberían de preguntar? ¿Eres diabética? Eres diabética, porque ¿quién cree que va a cargar con eso? Dime tu historial médico. Dame tu historial médico. ¿Por qué es importante saber eso, jóvenes? Porque ustedes tienen que cargar con eso. ¿Sí? Ustedes tienen que cargar con el historial de esas enfermedades. No sé si ustedes lo ven y no sé si alguna vez han hecho un análisis al interior de su casa. O sea, no sé si lo ven. Miren, por ejemplo, yo tengo padres que dentro de lo que cabe, tengo padres muy sanos. Bueno, sano es mi papá. No le conocí una enfermedad a mi papá, pero mi mamá es hipertensa. Es la única enfermedad que tiene mi mamá, es hipertensa. Y tiene artritis. Entonces, en una ocasión me decía mi papá que él saca cuentas de cuánto le invierte a mi mamá al mes para sus enfermedades. Y entonces dice, nunca me imaginé ni nunca pensé lo que significaba y representaba para mí al mes el gasto, y fíjense bien, nada más es hipertensa y tiene artritis. Lo que para él representa, lo que le invierte en medicina al mes para poder mantener las enfermedades de mi mamá estables. ¿Sí está claro? Entonces, para que sepan, y bueno, si mi mamá hubiera sido diabética, hipertensa, con artritis, imagínense el dinero que hay que invertir. Bueno, nada más para que lo tengan en cuenta. Ok, bien, nosotros necesitamos usar enlaces químicos, esos enlaces químicos los vamos a romper, los vamos a liberar para que nos libere una energía atrapada y podamos tener una energía biológica útil. ¿Quién es esa energía biológica útil? El ATP. ¿Está claro? Entonces, vamos a tener esa energía para poder llevar a cabo, ¿qué cosa? Para podernos mover, para poder hacer contracción muscular, para poder llevar a cabo impulsos nerviosos, etcétera. ¿Sí está claro? Entonces, bien, vamos a pasar ya a lo que vamos a ver cómo llevamos a cabo el metabolismo de los carbohidratos. El metabolismo de los carbohidratos, jóvenes, vamos a empezar hablando de que los carbohidratos se tienen que degradar en los intestinos. Yo consumo un disacárido y lo tengo que convertir en monosacárido. Un disacárido lo tengo que convertir en monosacárido, porque solamente puedo absorber en el intestino monosacáridos. ¿Sí está claro? ¿Qué necesito para poder degradar? Necesito enzimas intestinales. ¿Qué necesito comer? Obviamente, mis carbohidratos tienen que ser digeribles, porque va a haber carbohidratos que no son digeribles, como es el caso de la fibra. Entonces, yo necesito comer carbohidratos, necesito degradarlos a monosacáridos para poderlos absorber. Si yo me comí una lactosa, ¿qué quedamos? ¿Qué voy a hacer con esa lactosa? ¿A qué la tengo que convertir? Monosacárido. A un monosacárido. ¿Quiénes son los monosacáridos de esa lactosa? Galactosa y glucosa. Glucosa y galactosa. O sea, tengo que convertirlos en glucosa y galactosa para poderlos absorber. Me comí una sacarosa. ¿Qué tengo que hacer? O sea, me comí una sacarosa y ¿qué tengo que hacer? ¿Degradarlo? Degradarla a esos monosacáridos. ¿Quiénes son sus monosacáridos correspondientes? Fructosa y glucosa. Glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa, ¿ok? Ok, bien. Esa glucosa y fructosa, solamente yo no puedo absorber sacarosa. ¿Qué tengo que absorber? Glucosa y fructosa. Y si me como un almidón, ¿qué tengo que hacer? El almidón, recuerden de qué está compuesto. El almidón. De almidosa y... Está compuesta de glucosa, de amilosa y amilopectina. ¿Qué debo tener yo en mi organismo? Debo de tener en mi organismo enzimas encargadas de podérmelos degradar. Y entonces ahora sí, una vez que tenga mis carbohidratos, los tengo que meter a las células. Y entonces resulta que me enfrento a un problema porque mi carbohidrato es hidrofóbico o hidrofílico. ¿Qué características tiene mi carbohidrato, jóvenes? Mis monosacáridos. ¿Qué cosa tiene? ¿Quién es su grupo funcional? Jóvenes, cuando hicieron su glucosa, ¿qué cosa tenía? Carbono, HH, ¿y qué más tenía? Cuando hicieron la glucosa, jóvenes.
¿Un aldehído? Aldehído. Pero ¿cuáles eran los otros componentes de la glucosa? ¿Quiénes eran los componentes? Los OH, jóvenes. Más vale que le vayan estudiando, jóvenes. Recuerden que los voy evaluando todos los días, ya se los dije. Y veo que lo de estructuras les importa muy poco y yo se los voy preguntando. ¿Qué es una glucosa? Es un carbono H, es un carbono HH y aldehído, ¿sí? Siguiente carbono HOH, siguiente carbono OHH, siguiente carbono HOH. Y entonces, ¿qué cosa observamos ahí? Que tiene un montón de OHs. ¿Y qué con que tengo un montón de OHs? ¿Qué característica es esa? ¿O qué le da? Es hidrofílico. Es muy hidrofílico. Y yo quiero que atraviese una membrana que es muy, ¿qué? Hidrofóbica. Hidrofóbica. Ya no va a poder atravesar. Y entonces de ahí que viene la importancia de estas proteínas. Proteínas transportadoras de carbohidratos que van a estar en la membrana para permitir y darle un ambiente hidrofílico a mis membranas. ¿Qué significa eso? Mis aminoácidos hidrofílicos, díganme 5 aminoácidos hidrofílicos que yo tendría que colocar hacia el poro que va a formar, hacia el agujero que me va a formar esta proteína. Díganme 5 aminoácidos que creen que van a ir hacia el interior. Treonina, serina. Treonina. Glicina. ¿Cuál otra? Glicina. ¿Lisina o glicina? Glicina. ¿Glicina? Sí. Glicina, recuerden que era, que estaba, por muchos libros incluso dicen que es hidrofóbica, es el aminoácido más sencillo, tiene HHs, y una vez que sus NH2 y COH se encuentran formando parte de la proteína, pierden su carácter hidrofílico. Ella es hidrofóbica. ¿Cuál otra? ¿Qué otro aminoácido se acuerdan que es hidrofílico? Tirosina. La tirosina. Bueno, Jóvenes. todos los que se pueden fosforilar. Todos los que se puedan fosforilar, pero también, por ejemplo, la lisina. ¿Qué grupo importante tiene la lisina en la parte R? Amino. Es un grupo amino y ese le da un carácter hidrofílico. Y entonces va a tratar de acomodar jóvenes. Así los voy a evaluar. Así los voy a evaluar en el siguiente examen. Más vale que le den un repaso a todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Porque les puede preguntar el día del examen que cómo purificarían un GLUT1 de la membrana celular. ¿Está claro, jóvenes? Órale. ¿Sí? Okay. El examen es acumulativo. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener unos transportes en la membrana y voy a tratar de meter los aminoácidos hidrofílicos al interior para que por ahí pase los carbohidratos y los hidrofóbicos van a estar pegados a los fosfolípidos de la membrana. ¿Sí está claro? ¿Quiénes son los aminoácidos que vamos a tener en nuestras células? Dice aquí que hay una serie de aminoácidos. Quiero nada más que anoten lo siguiente. SGLT1 es uno de los más importantes. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? En el intestino delgado. SGLT1 es uno de los más importantes y los vamos a encontrar en intestino delgado. ¿Sí? ¿Ok? Ok, ¿cuál otro es importante? GLUT1. GLUT1. GLUT1 es constitutivo, va a estar siempre en membrana y va a estar, por ejemplo, en los eritrocitos. Va a estar en músculo. Va a estar en los eritrocitos, va a estar en el músculo, etc. ¿Quién es el otro transportador importante? El GLUT2. El GLUT2 va a estar en células beta pancreáticas e hígado. Células beta pancreáticas e hígado. Siempre va a estar en membrana. Bien, fíjense aquí algo interesante. Aparece al final un transportador que se conoce como GLUT4, que observan ahí. Ese GLUT4, jóvenes, tiene la característica de no estar en membrana. Ese GLUT4, y escúchenme bien, GLUT4 no está en membrana. Él va a estar en vesículas intracelulares. ¿Qué necesita él para poder llevar? ¿Qué se necesita para que él pueda viajar a la membrana? ¿Qué se necesita para que pueda viajar a la membrana? Se necesita que alguien le mande una señal para que acomode todo el citoesqueleto celular y esas vesículas viajen a membrana y pueda llevarse a cabo el transporte. ¿Ok? Esas transportador se le conoce que es un transportador dependiente de insulina. ¿Sí? Y ahora aquí lo más interesante de todo.
¿Quiénes son? ¿Quiénes son las células que tienen ese transportador? Fíjense bien, las células que tienen ese transportador, ¿quiénes son? Son musculares y esqueléticas, tejido adiposo. Musculares y tejido adiposo. Entonces la pregunta es, jóvenes, les sigo diciendo, voy por una medicina, pero espero que me sigan escuchando. Ese GLUT4 está en vesículas intracelulares. Ese GLUT4 es dependiente de insulina, ¿sí? ¿Ya lo pusieron por ahí? Ese GLUT4 es dependiente de insulina. Ese GLUT4 va a estar en tejido adiposo y tejido muscular. ¿Qué se necesita? Se necesita que la insulina llegue, se pegue a un receptor de ese tipo de células, se pegue a un receptor celular para acomodar el citoesqueleto y las vesículas puedan viajar a membrana. ¿Sí me entendieron, jóvenes? Necesitamos que ese transportador, necesitamos que haya insulina para que ese transportador viaje a membrana. ¿Ok? ¿Sí más o menos, jóvenes? Necesitamos que ese transportador viaje las vesículas viajen a la membrana, se inserten en la membrana y entonces, ahora sí, ese transportador GLUT4 quede en membrana. ¿Qué necesito hacer para que ese transportador viaje a membrana? Necesito insulina. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? La insulina, ¿esa cuándo la voy a liberar? ¿Cuándo voy a liberar insulina? La insulina la voy a liberar cuando coma. Cuando tengo un exceso, se me eleven los nutrientes, voy a liberar insulina. ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Yo como y ¿qué libero? Ahora sí, fíjense bien. Fíjense bien el metabolismo, jóvenes, porque necesito que rápidamente me lo integren. Yo como, ¿ok? Esa glucosa que comí se va a ir al páncreas. ¿Cómo se mete? ¿A través de qué transportador? ¿A través de qué transportador? ¿Ese está en membrana siempre? Sí. Se mete la glucosa, se metaboliza y al metabolizarse la glucosa se elevan los niveles de ATP en páncreas. Se manda una señal para que la insulina se libere. Entonces el páncreas libera insulina. ¿A dónde se va esa insulina? ¿A qué célula se va? Al GLUT4. No. ¿A qué células? Tejido adiposo y tejido muscular. ¿Qué señal manda? Que los GLUT4 viajen a membrana. ¿Ok? Bien. Necesito un transportador, forzosamente hay una serie de transportadores, fíjense bien, llega hasta el GLUT13, están en los diferentes distribuidos en los diferentes tejidos u órganos, de los que les mencioné van a ser los más importantes, ¿sí? Ahora, fíjense bien cómo aquí tenemos nosotros un transportador, y entonces este transportador está ubicado aquí en la membrana. Toma la glucosa, se une, sufre un cambio conformacional, vean qué es lo que hace, como que la envuelve, y entonces, ¿qué hace ese transportador luego? La libera y regresa a su conformación original. ¿Sí? Y todos los transportadores actúan de esta manera. ¿Qué ambiente le tengo que dar aquí? Aquí, ¿qué ambiente tiene que haber? Un ambiente hidrofílico. ¿Qué ambiente hay acá? Un ambiente hidrofóbico. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Y entonces, vean ustedes aquí cómo se comportaría. Ahora bien, en el caso, aquí llega, miren, se mete y entonces sufre un cambio conformacional y como que lo libera ya en el citosol. En el caso del intestino, ¿quién es el transportador importante en el intestino? Ese GLT1. ¿Qué características tiene ese GLT1 que es un cotransportador con sodio? ¿Qué necesita para cuando entre la glucosa? ¿Qué necesita meter? Necesita meter sodio. Se le llama cotransportador porque requiere algo más para poder transportar la glucosa. ¿Qué requiere? Sodio. ¿Sí? Y entonces es exactamente lo mismo que el otro transportador. Y entonces vamos a ver qué sucede. Llega una lactosa y en la enzima en el borde intestinal vamos a tener la enzima lactasa.
lactasa. Esa lactasa va a romper la lactosa y vamos a generar glucosa y galactosa. ¿Sí está claro? Glucosa y galactosa. Esta galactosa llega y se une al transportador. ¿Sí? Esa glucosa llega y se une al transportador y entonces ¿a dónde lo va a meter? Lo va a meter a la célula epitelial del intestino. ¿En dónde va a quedar la glucosa o la galactosa? En el citosol. ¿Está claro? Les dice que en el caso de fructosa, ¿quién lo transporta? GLUT5. ¿En dónde quedan estos carbohidratos? En el citosol de la célula epitelial. ¿Sí me entienden esa parte, jóvenes? O sea, en el tubo apenas lo acabamos de meter como que a las células, o sea, lo acabamos de meter y lo acabamos de absorber a las células esas de ese tubo. ¿Sí está claro? O sea, a la pared del tubo. Y entonces les dice que, por ejemplo, por otro lado tenemos el almidón. Primero tiene que actuar una enzima que se llama amilasa y esa amilasa va a dejar, ¿qué cosa? Va a dejar estructuras de unidades de glucosa unidas de 5 a 9, que se llaman dextrinas. Va a formar disacáridos en un 40%, trisacáridos en un 25% y de 4 a 9 alrededor de un 5%. O sea, en realidad la amilasa casi no me deja monosacáridos. Me va a liberar una cantidad muy pequeñita de monosacáridos, pero me los deja todavía en disacáridos, trisacáridos, dextrinas, etc. ¿Quién tiene que entrar después? Una enzima que se llama glucosidasa, que ya me va a romper todos estos, o glucoamilasa, me rompe todos esos, y entonces ahora sí me genera glucosa libre y ya la puedo absorber. ¿Ok? ¿Le entendieron, jóvenes? Yo nada más tengo una pregunta. Ajá. ¿Todo lo que observamos abajo son transportadores de glucosa? O sea, bueno, son a ver, como esta es tipo enzima, lactasa. Esta sería una enzima. ¿En dónde están todas ellas ubicadas? En el epitelio intestinal. Okay. Transportadores nada más sería SGLT1 y GLUT5. ¿Sí? Okay. Estas son enzimas. ¿En dónde están? En el epitelio intestinal. O sea, tú vas comiendo, pasa, por así decirlo, como te dicen de niño chiquito, pasan los carbohidratos por el tubo. O sea, van por el lumen intestinal. Esas enzimas están en la pared del lumen intestinal. Entonces, cuando va pasando por ahí el almidón, ellas lo degradan, dejan actúa primero la amilasa, te libera estos compuestos, luego actúa la glucosidasa y te genera finalmente glucosa. Ya tienes puros monosacáridos. Puros monosacáridos, aquí está. Este es el tubo, aquí viene lo que comí y esta es mi pared. Aquí en la pared es donde están las enzimas y donde están los transportadores. Ahora sí, ya hice monosacáridos. SGLT1 toma glucosa y galactosa y los mete al lumen, los mete aquí a la célula, al citosol de estas células. Fructosa la mete GLUT5. Ahora, la cosa está que yo la saque de aquí para que la expulse al torrente sanguíneo. ¿Cómo la expulso? Todos ellos se salen a través de otro transportador que se conoce GLUT2 y llegan al torrente sanguíneo. ¿Me entendieron esa parte, Juan Pablo? ¿Me entendiste? ¿Qué no entendiste, Juan Pablo? Más o menos, maestra. ¿Qué no entendiste? Bueno, SGLT1 y GLUT5 lo llevan al torrente sanguíneo a través de GLUT2. Melissa, ¿es correcto lo que dice Juan Pablo? SGLT1 y GLUT5, ¿a dónde lo llevan? ¿Melissa? ¿Hernández o Balcázar? Hernández, perdón. Tengo entendido que esas las llevan al citosol. ¿De quién? Dice de la célula. Aquí está el dibujo del enterocito. ¿Quién es el enterocito? La célula intestinal. O sea, apenas lo metimos al citosol de la célula intestinal. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, hay que sacarlo de ahí para poderlo liberar al torrente sanguíneo. O sea, es un proceso de absorción. Y en el proceso de absorción, a ver, pónganme atención, todos jóvenes. Estas células, acá, vean la pantalla, por favor. Estas células están ubicadas aquí. Estas microvellosidades se están viendo hacia acá, hacia el interior del lumen intestinal. Fíjense bien cómo se puede llevar a cabo el proceso de absorción. Hay algunas sustancias que pueden hacer esto, miren, atravesar aquí.
pero es rara. Todas tienen que atravesar así, ¿ok? Ahora Tengo bien, una duda sobre la pasada todavía. ¿mande? Yo tengo una duda sobre la pasada todavía, pero yo creo que nada más se lo puede contestar así. O sea, solamente trabaja para atravesar esa membrana solamente trabaja con monosacáridos, ¿no? Nada más. O sea, no puedes absorber, o sea, ahora sí. Bueno, a ver, hasta aquí queda claro. Ahorita me regreso a tu pregunta, Clemente. Aquí está en el citosol y ahora el GLUT2 lo expulsa al torrente sanguíneo y ya se nos eleva la glucosa en torrente sanguíneo. Lo que decía Clemente, si nada más trabaja con monosacáridos, sí, Clemente, solamente podemos absorber monosacáridos y de ahí viene un problema grave. ¿Qué cosa sucede? Lo que preguntaban en alguna de las clases, no sé si ustedes o el otro grupo. Cuando somos intolerantes a la lactosa, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando somos intolerantes a la lactosa, la enzima esta, lactasa, no la tenemos. ¿Qué cosa entonces nos queda en el intestino delgado? La lactosa intacta. No la podemos absorber. ¿A dónde quedamos que llega? ¿A qué parte llega? O sea, este proceso de digestión se está llevando a cabo en el intestino delgado. ¿Está Llega claro? al enterocito. No, es que este es el enterocito. ¿No? Llega al intestino grueso. Y entonces ahí sí, ¿quién la puede usar? La bacteria. ¿Qué problema tiene? Que la bacteria, como está en un ambiente anaeróbico ahí en el intestino grueso, la fermenta. No hay oxígeno. Hace procesos fermentativos y de manera importante, un producto final de esos procesos fermentativos son los gases. Y entonces cuando la gente es intolerante a la lactosa, generas muchos gases. ¿Cuándo te das cuenta que es intolerante a la lactosa? Cuando consumes leche, generas gases y además te da diarrea. ¿Sí? Vale. Esa es la forma. Ahora, fíjese bien que otra cosa importante aquí sale. Los fármacos para bajar de peso es, yo me quiero comer un pan. ¿Qué debo de hacer para poder evitar su absorción? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para no absorberlo? Para no absorber su alimento. Cerrar los transportadores. Sí, por ejemplo, para que no haya amilasa, ¿no? Que no haya bloquear la amilasa, bloquear las glucosidasas o bloquear los transportadores. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hay ahorita actualmente en el mercado? Hay fármacos inhibidores de amilasa y fármacos inhibidores de glucosidasa. Entonces, ¿qué hago? Me como el pan y me como mi pastillita, mi inhibidora. Y entonces eso hace que no libere monosacáridos y por lo tanto no los absorba. Porque todo el exceso de nutrientes que yo consuma los voy a convertir en grasa. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Los únicos monosacáridos que se absorben son la lactosa, glucosa y fructosa. Todos los monosacáridos, todos. Aquí se ponen nada más estos porque son los más comunes en la naturaleza. O sea, son los más abundantes que hay en la naturaleza. Pero, por ejemplo, tienes una manosa, también la vas a absorber. ¿Sí? Y es el mismo sistema de transporte que tiene. ¿Por qué no aparecen aquí todas? Porque estos son los más abundantes, los que vas a encontrar en la alimentación. ¿Sí? Y ahora sí, yo como y se me eleva la glucosa. ¿Ok, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Dudas, jóvenes? Muy bien, jóvenes, nos vemos el día... a la próxima semana. ¿Ah? Sí.